Los sueños hablan. Es un tema importante que tenemos que irlo analizando y aprendiendo también la importancia de saber de que cada vez que nosotros confiamos más en el Señor y en el poder de su fuerza, podemos saber en que necesitamos discernir que existe la interpretación de sueños. Intérprete de sueños, así como hay intérprete de lengua y intérprete también de sueño. Y esto es muy importante porque aquí en los sueños no hay que truquearse, no hay que inventar, tienen que ser revelaciones. Principalmente si alguien maneja eso, siempre tener cuidado de que sea el Señor dando el conocimiento, dando también la interpretación de los sueños, porque eso también ayuda mucho a poder nosotros generar una buena palabra a una persona que lo necesita. Recuerde que la persona que necesita que se le interprete el sueño se tiene que hacerlo bien y con responsabilidad, porque imagínense que si se da una mala interpretación, la persona va a creer lo que se le dice, pero si es una mala interpretación de ese sueño, esa persona va a hacer lo que le están diciendo, porque creyó en la persona. Por eso que en esto de la interpretación de sueño, que es un don, ese don no tiene que estar adulterado. Es un don que tiene que estar en el orden. Es un don que tiene que estar expectante a oír la voz de Dios para poder hablar el rema, la revelación, el conocimiento. Todo esto nos ayuda mucho para poder saber cómo actúa el enemigo a través de los sueños. Todo lo que escudriñamos, nos profundizamos más en la palabra. Recuerde que los sueños hablan. Todo sueño. Siempre hay que colocarle atención. En los sueños no solamente son demonios, te hacen ver, experimentar cosas también en los sueños, en los cuales están alimentando tu espíritu por los planes del enemigo. Los sueños negativos son los planes del enemigo. Los sueños negativos, hostiles, son la mesa de los demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué se está soñando. A través de un sueño de alguna entidad que puede estar influenciando por una herida, por un problema emocional, e incluso a veces cuando nosotros pedimos una dirección y aún así, mire, escuche que esto es importante, porque a veces nosotros decimos, Señor, confírmame que esto sea así, y puede venir un sueño, y a lo mejor aparentemente te está confirmando algo. Por eso es que siempre hay que tener una seguridad de que Dios tiene el asunto. Pero a veces somos tan emocionales que ese primer sueño agarramos, pero no sea que el enemigo esté manipulando ese sueño. ¿Qué se hace? Confirmación. Tú tienes que decirle, Señor, confirma, si este sueño es tuyo, confírmame claramente para no equivocarnos, porque el enemigo también puede entrar en los sueños, puede confundir y te puede decir, hazlo, pero a lo mejor Dios no está en el asunto. Mire qué profundo es esto de los sueños para poder tener una interpretación correcta. Cuidado con los sueños de lujuria, los sueños eróticos. Hay que todo eso se revocan. Lo hemos enseñado, hay que revocar todos los sueños que son hostiles, de accidentes, de muerte, sueños de pobreza, de enfermedades. Son señales de entidades que quieren entrar a través y morar en el cuerpo y hacer que esa casa sea contaminada. Entonces, todos los sueños que vengan hacia la persona son lo que nosotros tenemos que discernir para decir, este sueño como que algo no está bien. Si son principalmente sueños eróticos, sueños de accidentes, de muerte, de miseria, de pobreza, no es que vayan a ocurrir. ¿Cuándo ocurren? Cuando yo no le tomo asunto. Cuando yo no le doy la importancia de vida. Cuando yo ese sueño lo dejo pasar. Todo sueño, recuerde que el enemigo puede entrar en los sueños también, como puertas. Puede el enemigo colocar, ejemplo, de personas que pueden tener un sueño que tuvieron un accidente y muchos no le dan importancia. Y como no se le dio importancia, el enemigo dice, aquí tengo derecho legal. Voy a entrar por este accidente, porque él no hizo nada. Porque no anuló, no reprendió, no quitó este sueño hostil, no lo desautorizó, y el enemigo ahí tiene el derecho legal. Se fija que importante en todo esto no
no quedarnos, o que somos realmente, sí estamos guardados por el ángel de Jehová, estamos protegidos, pero eso no quita derecho a que podamos pasar algún momento de un ataque del enemigo. Estamos en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones. Puede ser en una economía, una aflicción en la salud, una aflicción en alguna cosa que estás pidiendo no se ha concretado, algo que necesitamos, podemos pasar alguna aflicción, y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien firmes para saber qué es realmente lo que estamos nosotros recibiendo. Aquí aplica también lo que hablamos también de otras clases del Salmo 4:8, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiado, que es, lo hemos enseñado bastante, los dos hemisferios, izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo va radicado al pasado, el hemisferio derecho va al presente. Entonces, al dormir nosotros tenemos que declarar, todas las noches declare este salmo, todas las noches, tiene que sea como su antes de cerrar sus últimos ojos, su mirada, que sea en que ya usted lo llevó a su espíritu y lo habla y lo dice. Memorice este texto, no es muy complicado. A medida que más los vamos repitiendo, más se va quedando como memoria. Entonces, decir estos textos, hablar estos textos, decirlo, porque los sueños, hay sueños que mucha gente no le toman atención. Por eso es que es importante. Ahora, también, si no hay una interpretación de sueño, usted puede preguntar. Gracias al Señor, el Señor me ha dado esa claridad de poder entender los sueños, cómo interpretarlos, por la experiencia, por el don. Y el Señor me ha dado esa habilidad de poder interpretar sueños, y muchas veces me preguntan sobre sueños, me escriben también para poder interpretarlo. Entonces usted, si hay algo que no entienda, me puede escribir y analizar ese sueño, porque pueden ser por muchas cosas que venga un sueño. No hablo de dormir, sueños, de soñar. Pueden ser por alguna entidad, por el enemigo, por alguna área emocional, o el enemigo está haciendo una trampa, o realmente puede ser Dios que tiene el asunto. Son muchas las manifestaciones que pueden provocarse a través de un sueño. Testimonio. Había un joven de 21 años. Él empezó a soñar que estaba teniendo relaciones con hombres. Y cuando despertaba decía que era imposible y que a él le gustaban las mujeres. Y no le tomó mucha atención. Estamos hablando de gente de iglesia. Ni siquiera en el mundo. En el mundo, imagínense, si pasan dentro de la iglesia, ¿cómo se pasará afuera? Y el joven dentro de la iglesia no le tomó mucho asunto, porque él decía, yo estoy en la iglesia, estoy cubierto. Entonces, no le tomó la mayor importancia. Y cuando él empezó a soñar todo esto, no le tomó la mayor interpretación de poder de decir que sucediera. Pero él siguió soñando estos mismos sueños. Soñaba que él estaba con hombres. Como no buscó ayuda, él mismo no buscó una solución, no pidió una interpretación, pasa el tiempo y no se dio cuenta que él se vuelve un homosexual. Interesante. Y estoy hablando de un testimonio de un joven de 21 años dentro de una iglesia. Eso puede pasar. Por eso es que coloque mucha atención a la enseñanza que estamos compartiendo, porque es una enseñanza que nos ayuda a entender que hay que tener ojo con los sueños, hay que analizarlo. O si no tiene una interpretación, anularlo o pedirle al Señor y decirle, Señor, no entiendo este sueño, pero si tú estás aquí, que se cumpla tu palabra. Si no es un sueño tuyo, que sea quitado de mi vida, de mi espíritu. Si es que no hay un guía que le pueda dar a entender la interpretación del sueño. Testimonio. Un hombre soñaba que se veía vestido de mujer en una iglesia cristiana. Y con el tiempo, él tampoco comenzó a tomarle atención a ese sueño, porque él decía, yo vestido de mujer, y les conversaba a sus compañeros y se burlaban y se rían entre ellos en chiste, y no le tomaron asunto a esto. Pasa el tiempo y él comienza a tener hábitos de una mujer.
Y él decía que en el sueño se pintaba los labios, se hacía cosas en la ceja, en los ojos, y no le tomó mayor importancia. Y ella se veía como una mujer. Con el tiempo se vuelve un travesti. ¿Qué pasa ahí? No tomar la atención debida al sueño. Se fija que aquí hemos analizado solo por un sueño. Por un sueño, un joven de 21 años se vuelve homosexual. Por un sueño, un joven también se vuelve travesti porque comenzó en los sueños. El enemigo usa las puertas de entrada de áreas emocionales, cosas que no se han analizado, no se han sanado. Por eso es que es importante sanarlo. Principalmente, gran parte que el enemigo entra por derechos legales, que lo hemos enseñado bastante eso. Recuerde que si hay un derecho legal, el enemigo puede entrar fácilmente. Y ni siquiera a lo mejor pues, usted dirá, pero yo no estoy pecando, yo voy a la iglesia, pero no se trata solamente de eso. Si hay un área en su vida débil, si hay un área que no ha sido sanada, el enemigo va a entrar. Tiene el derecho. ¿Quién le dio el derecho legal? Nosotros. Por eso es que los sueños se tienen que llevar sujetos a la obediencia de Cristo, pero también tenemos que sanarlos, porque si no va a seguir eso crónico, cíclico, y constantemente va a estar constantemente un sueño hostil. En un sueño una mujer decía que entró una entidad, una mujer también cristiana, y entró una entidad en su cuerpo, y esa entidad le dijo: yo soy tu esposo. Y desde ahí esa mujer que entró que estuvo en ese sueño, esa entidad le dijo: yo soy tu esposo, y hacía el papel del esposo. En una mujer, a través de un sueño, también le dijo que le dijo: yo soy tu esposa, pero era mujer, y se transforma en lesbiana. Mire qué interesante los casos que hemos visto hoy. Ya hemos visto aquí, hemos visto 4 casos. 4 casos muy importantes que cuando no se le da la manera de vida correcta, y aquí estoy hablando de gente de iglesia, no estoy tocando temas en el mundo va a haber mucho tema de esto. Estoy tocando gente de iglesia que no hablaron, no ministraron los sueños, y ahí vemos consecuencias. Y la mujer que hablaban anteriormente, ella era casada, pero vino la entidad en un sueño y le dijo: yo soy tu esposo. Y es tanto que cuando el esposo quería estar con ella, venía en el sueño la entidad que le decía: yo soy tu esposo, y la golpeaba y la maltrataba, y ella aparecía con hematomas en su cuerpo. Así de fuerte era esto. Con el tiempo, al final ella se empieza a alejar de su esposo para no recibir el maltrato, los golpes de esta entidad, y al final ese matrimonio termina destruyéndose. Y la otra mujer es que en el sueño venía una entidad y le decía: yo soy tu esposa, y se volvió lesbiana. Mire qué interesante todo lo que puede suceder a través de un sueño. Los sueños se tienen que llevar sujeto a obediencia de Cristo. Por eso es que es importante, si no tenemos una interpretación de sueño, buscar a alguien. Mi persona también puede ayudar en esa área, lo he hablado anteriormente, para los que recién se conectan. El Señor me ha dado esa habilidad, ese don de poder interpretar los sueños, y no quedarnos con esto: un sueño ya pasó. No, los sueños son por algo. Todos sueños por algo. Por eso es que tenemos que analizar cómo entró, por qué entró. ¿Será que nosotros dimos cabida por un área emocional, o no andábamos en el orden, o es un sueño que viene generacional? Tenemos que ver por qué entró el sueño. Ahora, si no puedes ser liberado por tu propia oración, es porque ya el enemigo hace algo crónico, algo que te necesitamos ser ministrados o liberados de algún área o contaminación. Entonces hemos hablado del Salmo 4:8. La Valera dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Todas las noches tenemos que dar esto, de decirlo, profetizar, que nuestras últimas palabras sea el Salmo 4:8, para hablarlo a nuestro espíritu. Dormir es un descanso. Vemos en la escritura también, en Job 33:14, adelante dice: dormir es un descanso del cuerpo
pero no del alma. Por eso se tienen sueños. Mire qué interesante este pasaje, ¿eh? Lo que menciona también Cantares 5:2. Dormir es un descanso al cuerpo, y claro, es al cuerpo, pero no del alma. Porque el espíritu tampoco, el espíritu no duerme, y el alma tampoco duerme. Entonces, los sueños son al alma. Las emociones, los sentimientos, los sueños van en el alma, no en el cuerpo. El cuerpo uno va a recibir lo que se entró por el espíritu, se fue al alma, el cuerpo va a recibir lo que se está dando a conocer. En el griego la palabra onar designa un sueño. Ahí hay diferentes bases, diferentes términos donde podemos ahí ver claramente lo que dice la escritura. Del griego la palabra ekpireadrapso, que quiere decir probar completamente. Se deriva también de encronizar, o un punto de origen de disciplinar, examinar o discernir o probar. El sueño se tiene que discernir, se tiene que examinar, se tiene que probar. Recuerde que usted no puede recibir todo. Primera de Juan 4:1, probad los espíritus. Aún en los sueños, probad los espíritus. Y si recibió una confirmación de algo, tiene que estar seguro para que así el enemigo no tome algún derecho legal. Los hombres han encontrado una forma de determinar cuándo es que el hombre sueña a través de diferentes áreas, por medio de examinar los movimientos de los ojos al dormir. Aumenta también la presión arterial, aumenta las frecuencias cardíacas cuando son sueños hostiles. La respiración también se vuelve irregular. Y en el origen del sueño es en el alma, puede ser diabólica o puede ser también Dios en el asunto. Todo sueño siempre va a tener estos tipos de comportamientos. Los movimientos de los ojos, aunque los ojos siempre, aunque estén durmiendo, siempre los ojos están en movimiento. La presión arterial, la presión cardíaca, la respiración irregular, todo eso pasa cuando son sueños, principalmente sueños hostiles o sueños que se le llaman pesadillas. Sueños de origen humano que tienen que ver al alma, los sueños que son manifestaciones o condiciones de la persona por desempeñar alguna función o una labor al alma, ahí donde hablábamos anteriormente, que son las funciones fisiológicas también que después el cuerpo lo va a hacer. Estos sueños pueden provenir de pasiones reprimidas. Mire qué interesante eso. Hay pasiones que están reprimidas y pueden venir los sueños. La obsesión también de tener mucho dinero. Gente que quiere tener dinero y bienes materiales pueden soñar teniendo eso. Pueden también por una obsesión a una persona. También pueden venir sueños. En las administraciones se tiene que ministrar tanto siempre de la niñez, si hubo algo violento. Y a la vez también todo lo que tenga algún impacto en la persona hay que revocarlo. Un accidente, un sueño de un accidente. Hay personas que tuvieron frustraciones por un accidente y sueñan con el accidente. Otras personas le asaltaron o robaron y luego sueñan con esa persona, o en una violación y sueñan con ese caso. Todo eso se tiene que ministrar. Se tiene que sanar eso, porque los sueños, por algo uno está soñando, porque el espíritu dio la puerta de entrada y están radicados en el alma. En el alma, ahí donde empieza todas estas áreas de que el enemigo va tomando derechos legales. Los sueños pueden venir por temor. Hay gente que tiene miedo a la muerte y pueden venir sueños. Los sueños pueden venir por tentaciones en el mundo, por sexo, por dinero, por fama, pueden venir los sueños. ¿Por qué? Porque el alma está haciendo algo en que está dando el derecho legal. Entonces, cuando es un sueño que uno anhela algo, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios, pero usted como quiere ese sueño, como anhela ese sueño, puede soñar también eso. El sueño, entonces, serían los sueños que hay que hacerlo con mucha pincelada. Con mucha pinza hay que tomarlo, que si es de Dios, no es de Dios, porque podemos tener sueños de Dios, tenemos sueños, pueden ser sueños diabólicos, pueden ser sueños de Satanás, de demonios, de espíritu inmundo, pueden ser de heridas, de trauma,
pueden haber diversidades de sueños en el cual las personas pueden soñar algo. Entonces, se tiene que analizar bien por qué se recibió ese sueño y también qué sueño es. Pero se tiene que dar la interpretación correcta. En los sueños de origen diabólico, los sueños son una influencia del enemigo. Y ahí, ¿para qué lo hace el enemigo? Para que usted le preste atención a las mentiras, a las patrañas del enemigo y se produzcan sueños. También Jeremías 23, verso 33, nos habla de los falsos profetas que en un objeto de hacer errar al pueblo, por esta razón, determinó que tenían que probarse y determinar si los llevaba a buscar a otros dioses o no. El texto de Deuteronomio 13:15, seguimos hablando de los sueños. En algunos casos el enemigo ataca en los sueños a los hermanos. Este ataque queda neutralizado cuando uno mismo reprende en el nombre de Cristo Jesús. Los sueños pueden venir por diferentes situaciones. Algunas veces que constituyen acosos sexuales, mientras dormimos, por no sanar esas heridas, todo el enemigo lo va a tomar con sueños como puertas de entrada. Los sueños de Dios también están. Los sueños de Dios son diferentes porque van a provocar paz. Si hay un sueño que no te provoque paz y sea como hostil o sea como raro, no lo entiende y no te da paz, entonces sencillamente ahí no está Dios. Pero si te provoca paz, ahí está Dios. El sueño de los madianitas le hizo saber a Gedeón y Dios le daría la victoria en Jueces 7:13. Los sueños de José, que Dios le decía que iba a ser mayor sobre sus hermanos y padre. Génesis 37 en adelante del 5. Los sueños del copero. El panadero, Dios indicó que iba a sucederle algo a cada uno de ellos. Génesis 45, y así sucedió. Los sueños a Faraón. Dios le daba a conocer lo que sucedería en la tierra en los 14 años venideros. Génesis 41, 7 en adelante. Los sueños del rey Nabucodonosor. Dios le daba a conocer el futuro del reino que él en ese entonces dirigía. Están los sueños también de Daniel, Daniel 2:1. Y Dios le mostró los eventos escatológicos que vendrían a este mundo. Daniel 7:8. También nos relata eso. Los sueños también, Génesis 2, 3, 7, de Abimelech, para que no fuera a llegarse a Sara, la esposa de Abraham. Después hubo un diálogo. Labán también previniéndolo de que no fuera a maldecir a Jacob. Los sueños de Jacob. Dios lo promete una gran descendencia de tierra, de bendiciones, otras naciones y comunión. Génesis 28:11. Los sueños de Salomón. Dios le da opción de escoger cuál sería el concedido. Es lo que menciona en 1 Reyes 3:5. Los sueños de Jacob. Vemos entonces que cada uno de los sueños pueden estar, vimos la parte negativa y pueden ser algo de Dios. Los sueños también de José, que le dice que debe de casarse con María, por lo que ella llevaba en su vientre, que era Jesús. Recuerde que cuando José sabe que María estaba embarazada, quería arrancar, quería huir, porque pensaba que María había cometido un adulterio, no era virgen. Y hubo ahí también un problema entre ellos, discusiones, y ahí tuvo que aparecerse el ángel a hablarle a José y le dijo que se casara con María, porque lo que estaba en el vientre era producto del Salvador, que era engendro del Espíritu Santo de Dios, engendramiento en el sentido de una creación, que fue dado a través de un sueño de Dios y que a través de ese sueño José pudo entender. Se fija que hemos visto bastante áreas de sueños negativos o también de sueños positivos. Entonces, en varios de estos aspectos es importante analizarlo. Y así a la vez también ir entendiendo más todo esto para que así podamos confiar en él.
Sé que cada uno, Dios puede darnos la solución en todo esto y siempre esperar confiadamente en el Señor que Él nos pueda guiar y nos pueda dar salvación, nos pueda dar una guianza. Si hay preguntas las pueden ir colocando también en el chat. Estamos hablando del tema los sueños hablan y aprovechar bien estas instancias que estamos dando de poder aprender o qué hacer en un sueño. No sé si hay alguna pregunta, la pueden colocar en el chat. Voy a ir leyendo también para que así podamos ir más aprendiendo. Pastor, buenas noches. Yo tuve un sueño en un retiro de la iglesia. Después de orar tuve un sueño donde vi a mi esposa y mis 2 hijos yendo a la iglesia, pero yo nunca me vi ahí porque yo estaba separado de ella. Pero yo le hice una pregunta al Señor, que si yo iba a volver con mi esposa, y apareció ese sueño. Sería la pregunta también si se concretó ese sueño. Por eso que siempre en el sueño hay que pedir la confirmación. Señor, ¿estás tú en el asunto? ¿Es lo que tú quieres hacer? ¿Es un sueño o es un sueño en mi emoción? ¿O es un sueño por la herida? ¿O es un sueño del enemigo? Se fija que siempre hay que pedir las confirmaciones, lo que hemos hablado. Y aún más, si pedimos las confirmaciones al Señor, Dios puede obrar. Ok. Por eso es que es importante pedirle al Señor, ¿estás tú en el asunto o a lo mejor no lo es? Lo de los sueños son a veces un poco delicados en el sentido de que se tienen que dar la buena interpretación. Por eso si uno no tiene la interpretación, buscar a alguien que pueda interpretarle, que pueda ayudarle, porque todos los sueños hablan, exceptuando los que comió usted mucho, porque ese es otro tema. Porque hay gente que come tanto que después sueñan, como se dice en Chile, puras cabezas de pescado. Comieron tanto tallarines, tanta cosa, que al final empezaron a soñar como disparate para que se pueda entender. Por eso hay que tener cuidado. Hubo una vez una persona, y miren, soñaba y preguntaba, pastor, yo soy el anticristo. ¿Y por qué? Porque yo soñé que era el anticristo. Pero mire, a veces ni los sueños podemos tener una claridad y creemos eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que soñamos, porque pueden ser producto a lo mejor de cosas de comer mucho, pueden ser también porque hay áreas débiles, pueden ser por heridas, por trauma o por derechos legales que hayan de un pasado. Pueden venir muchas cosas al cual se pueden producir los sueños. Cuando Dios le indica a los sabios que regresen por el camino para informar a Herodes, eso también donde estaba el niño Jesús lo hizo a través de un sueño. Mateo 2:12. El ángel le indicaba a José que iba a huir a Egipto por causa de la persecución y vendría ordenada por Herodes. Mateo 2:13 y 2:20. Los sueños también que Dios, los sueños de Dios pueden perturbar el espíritu humano y quitar el sueño, tal como sucedió en Nabucodonosor. En Daniel 2:1 también José experimentó los sueños en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. El atrio cuando soñó 2 veces que iba a ser mayor que sus hermanos. Esta es una interpretación de cosas simbólicas. El lugar santo cuando interpretó que los sueños del copero y el panadero, cosa santa. Lugar santísimo cuando fue puesto como segundo de Faraón. Son como menos interpretaciones así del atrio, lugar santo, en una interpretación más o menos asimilando algo que pueda ocurrir. Tenemos también el caso de Carla Morán, 30 años abusada por demonios que venían en los sueños, y ella decía que un ser grande estaba encima de ella y otros 2 pequeños la sujetaban. De Carla Morán, ella muere el 2016, es un caso real de la película que quizás muchos habrán escuchado, El Ente, en 1982. Carla Morán comienza con todo esto a través de sueños. Tenía 30 años, la joven tenía hijos, y de ahí de Carla Morán pues se produce el caso que fue muy, muy impresionante en California.
donde ahí ella empieza a ser violada por entidades. El caso de Carla Morán dio lugar a sucubo y incubo, que lo hemos enseñado también en otra clase, el caso de ella, y le he mostrado fotos de lo que sucedió ahí, y un caso muy fuerte, y eso fue producto también de que en sueños comienza todo eso. Mire qué interesante, todo comienza en sueños. Tenemos también el exorcismo de Emily Rose, un caso también real. 21 de septiembre también de 1952, nace una joven que llevaba una vida normal hasta 1968, cuando empezó a temblar su cuerpo y se dio cuenta que no tenía el control de ella. Fue neurólogo y empezó con ataques de epilepsia. Luego comienza a escuchar voces. Se mordía, se golpeaba. El cura le hizo un exorcismo, pero ella muere en ese mismo rito que se le estaba haciendo. Al cura después la acusan de muerte de Emily Rose porque murió en todo eso, y lo tomó el caso una abogada para defender al cura. Interesantemente que la abogada comienza a sentir cosas raras a las 3 de la madrugada, porque se dio todo ese lugar, las contaminaciones fueron pasando de un lugar a otro. Y en la lápida de Emily Rose dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Todos los sueños entonces pueden ser según las interpretaciones o de la manera no que se lleven a una solución, o no quitar, o no reprender o anular. Y aquí estamos hablando ya de cosas en el mundo, de personas que no conocen de Cristo. Vimos los sueños de gente dentro de iglesia, en estos casos aquí es lo que pasa afuera. Gloria dice: pastor, yo a veces tengo sueños y al abrir mis ojos se me olvidó, y yo sé que soñé algo pero no puedo recordar. A veces suele pasar eso. Allí en estos casos hay que pedirle al Señor que confirme qué es realmente lo que soñó, y si no, quedarlo como omiso, porque el Señor jamás nos va a decir algo como a media. Siempre el Señor nos va a dar la interpretación. El Señor no nos va a hacer algo que quedemos en el aire. Si no recordamos: Señor, lo que no entiendo, si no es tuyo, se ha quitado, y si no, tú me darás confirmación. Eso es importante también hacerlo, para que así el Señor vaya teniendo el control de ese sueño. Pero puede suceder eso, a veces soñamos y no nos recordamos. Por eso es que siempre es bueno tener, recomiendo cerca de su velador un papel y un lápiz. Y cuando sueña algo, tomar nota. Y después cuando usted despierte va a recordarse. Pasa muchas veces que uno sueña algo y después cuando despierta no se acuerda. Pero en el momento que soñó y despertó, se acordaba en ese lapso, pero otras veces no se acuerda. Entonces siempre es bueno ir tomando atención. Si hay algo que soñó y despertó por ese sueño, tomar nota, tomar argumento, porque es el momento de tomar lápiz y papel. Porque los sueños pueden tener una interpretación. Y Dios, en su misericordia, este es el amor de Dios, que Dios trabaja en los sueños. Esto es lo mejor de todo esto, que podemos también recibir la bendición del Señor. Job 33:14, la versión NBV. Porque Dios habla repentinamente en sueños y en visiones. La Valera dice: porque en dos cosas habla Dios. Una es en sueños y otra es en visiones nocturnas. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos. El sueño profundo está comprobado que es a las 3 de la madrugada. En tales ocasiones, Dios les abre los oídos. Mire qué interesante. Y les da sabiduría e instrucción, haciéndoles cambiar de opinión, guardándolos del orgullo y preveniéndoles sobre el castigo del pecado, evitándolos que caigan en un lazo. Mire qué bonito todo lo que hace el Señor a través de los sueños. Nos habla nuestro entendimiento, nos habla nuestro oído y nos da instrucciones. Él nos habla. ¿Para qué? Para cambiar quizás de opinión. Y Él dice: no hagas esto. Nos habla en nuestro oído, por eso despertamos y no lo hacemos. O nos dice: haz esto, y despertamos y lo hacemos. Dios se preocupa aún de todo esto. Qué hermoso es. Nos da sabiduría, nos da instrucciones, nos ayuda para que no nos venga el orgullo. Y dice: previniéndolos sobre castigos del pecado. Quizás el Señor a lo mejor nos previene de cosas que deben a pecado. Y también evitando que caigan en algún lazo, en el lazo del cazador, en el lazo de alguna área, alguna peste, evitando que caigan en algún área de delirio, depresiones,
Eso es lo que hace el Señor. Nos habla a nuestro oído y nos dice lo que tenemos que tener cuidado y para evitar de no caer en una contaminación del enemigo. Gloria, dice pastor, cuando no le hemos puesto importancia a nuestro sueño y lo hemos dejado así, ¿qué hacer con lo que ya se pasó y no se puso atención? Ahí igual lo que hablaba anteriormente, lo que pasó no se dio cuenta, siempre hay que anularlo. Y Dios, recuerde que es un Dios que siempre está presente y tiene cuidado de nosotros. Si no nos acordamos, si no sabemos y no le tomamos atención, anularlo dependiendo si realmente no nos trae paz, hacerlo. Si no nos trae paz, tenemos que anularlo, para que así podamos nosotros vivir en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Ahora, todo esto nos da el entendimiento de poder saber qué es lo que tenemos que hacer. La versión Valera dice, porque Dios habla de una manera y de otra, pero nadie lo nota. Mire qué importante eso. Entonces, muchas veces nosotros podemos tomar en estas áreas o soñar, pero a veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor viene en su amor, en su misericordia y nos habla a través de los sueños. La versión Bad dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos, claro, porque estamos dormidos, quizás no tomamos atención, pero siempre Dios viene y nos habla en los sueños. Qué hermoso es el Señor. Versión BLS, tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Mire qué interesante. ¿A dónde nos habla entonces? No al cuerpo, no a nuestro sentido, porque si no entenderíamos. Nos habla en el sueño, nos da claridad, nos da interpretación, nos dice lo que tenemos que hacer. Así es Dios con nosotros. Versión LPD. En realidad Dios habla una vez y luego otra. Se fija que Dios siempre nos va a confirmar sin que presten atención. Esto pasa en el sueño y también lo puede hacer a través cuando uno esté ya despierto. Por eso es que Él siempre nos va a dar la confirmación. BLPH. Dios habla de muchas formas, aunque no sepamos. Miren qué interesante eso. Aunque muchas veces en ese sueño no sepamos verlo, ahí el Señor nos habla. RBC. Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Y Segunda de Reyes 6:16, y Él le dijo, no haya miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces no hay que tener miedo. Job 33:16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, lo que estamos viendo. Versión Bad, Él nos habla al oído, nos aterra con sus advertencias. Torres Amat, entonces le abre el oído, le abre Dios los oídos y los instruye y los corrige. RBA, entonces abre el oído a los hombres y sella instrucciones para ellos. NRB, entonces revela el oído de los hombres y le señala su consejo. Todo esto hace el Señor cuando dormimos. RBC entonces nos habla al oído y nos indica qué debemos de hacer. Mire qué interesante. VIN, entonces le abre el entendimiento a los hombres, disciplinándolos, estampa su firma. Es lo que hace el Señor. Coloca el sello. Aquí estoy yo. No puedes tocar. Si es un sueño hostil, no puedes tocar. No puedes entrar, porque Él coloca su firma, que somos propiedad del Señor. Este es el tema, un tema importante, interesante también, porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber que necesitamos nosotros saber y entender sobre los sueños y cómo se producen y qué hacer también sobre los sueños. Recuerde que los sueños hablan, que hay que pedirle a Dios que dé la interpretación o la confirmación o buscar a alguien que le pueda dar la interpretación del sueño, pero no se quede con ese sueño. Si no se acordó, como lo vimos en uno de los testimonios de acá, si no se acordó y de repente se acordó que tuvo un sueño y no le tomó atención,
Pídale al Señor, Señor, confírmame si estás tú en el asunto. Si no estás tú y no es un sueño, que sea quitado de mi espíritu. Recuerde que los sueños hablan, quizás usted no le tomó atención, pero al mundo espiritual nada pasa desapercibido. Nada sucede en que usted ya se olvidó y ya eso quedó anulado. No, hay cosas que se dan a manifestar porque nosotros no le prestamos la atención debida. Entonces, si nos recordamos de una situación, inmediatamente, si vemos que es un sueño hostil, lo anulamos. Todo sueño, ¿para qué? Para que el enemigo no tome ningún derecho legal sobre su vida ni sobre su espíritu. El tema de hoy, los sueños hablan.